Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 19 de octubre de 2024. Son las 8 y 18, 7 y 18 en las Islas Canarias, y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos: ¿cómo acabará el fiscal general del Estado? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44, repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y a través de redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad de esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Los problemas serios se le siguen acumulando al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En escasos meses, los tribunales han decidido imputar a la mujer del presidente del gobierno, imputar al hermano del presidente del gobierno, indagar en las actuaciones del exministro de Transportes y brazo derecho del presidente del gobierno, hablamos de José Luis Ábalos, y ahora se suma la imputación del fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz es desde este miércoles el primer fiscal general del Estado imputado en la historia de España. El alto tribunal decide así investigar al máximo responsable del Ministerio Fiscal por un presunto delito de revelación de secretos por la filtración de datos reservados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso. La Sala también ha acordado investigar, aunque no está aforada ante el alto tribunal, a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien habría facilitado a García Ortiz la información sobre las negociaciones con el abogado de González Amador para alcanzar un acuerdo de conformidad que permitiría al empresario evitar la cárcel a cambio de admitir un fraude fiscal de 350.000 euros que le imputa el Ministerio Público, que finalmente se incluyeron en la nota pública difundida por la Fiscalía de Madrid. El propio fiscal general del Estado aseguró en una entrevista esta semana en Televisión Española, nada más conocerse esta noticia, que no iba a dimitir porque dijo que su presencia refuerza la independencia de la Fiscalía General del Estado. Favorece o perjudica a la propia institución que el fiscal general del Estado esté o se quede. Yo he hecho esa reflexión de una manera muy profunda, pensando tanto en la institución como en mis compañeros, como los fiscales que cada día tienen que ir a juicio y tienen que enfrentarse a delincuentes o a estrategias de defensa en las que parte puede ser degradar a la Fiscalía a través de la figura del fiscal general del Estado. Y ha llegado a la conclusión que es mejor quedarse en este momento. Evidentemente, pero además lo he llegado con absoluta convicción. La decisión de permanecer atrincherado en su cargo la comunicó en la Junta de Fiscales este jueves. 8 fiscales, incluidos los involucrados en el caso del proceso independentista, solicitaron su dimisión de manera explícita. Sin embargo, tras más de 2 horas y media de deliberaciones, la mayoría de los 31 miembros presentes en la Junta de Fiscales de Sala, muchos de ellos nombrados por el máximo dirigente del Ministerio Público, han apoyado a García Ortiz. De esta forma, Ortiz recibe el respaldo mayoritario de sus compañeros en una reunión no vinculante y específicamente normativa y explicativa. También luego se reunió por la tarde con el Consejo Fiscal. En este caso, la mayoría sí que pidió la dimisión de Ortiz. Y la realidad es que estamos, Manuel, ante una situación sin precedentes y lo que podría ser una contradicción, porque estamos ante un fiscal fiscalizado. Pero ¿cómo hemos llegado a esta situación? Bueno, todo comenzó el pasado 23 de enero. Ese día, la Fiscalía de Madrid, cabe recordar que abrió diligencias para investigar una denuncia de la agencia tributaria que apuntaba a un presunto fraude fiscal y falsedad documental de Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso. El presunto delito que se imputa a García Ortiz habría tenido lugar en marzo, cuando se filtró a los medios de comunicación información de un posible acuerdo de conformidad entre González Amador y la Fiscalía para evitar una eventual pena en prisión. Tras salir a la luz varias informaciones, el fiscal general ordenó emitir una nota de prensa sobre ese acuerdo. Vamos a conocer toda la cronología de los hechos, la cronología de lo que sucedió en aquellos días, tal y como recoge el auto del Tribunal Supremo. Ignacio, buenos días. Buenos días. Es importante además recordar, Javi, que esta investigación surge con el objetivo de desviar la atención de la mujer del presidente, Begoña Gómez, cuando ésta estaba al borde de la imputación y además así desprestigiar nuevamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ahora sí, vamos con la cronología, porque para conocer los detalles de este entramado debemos retroceder hasta el 13 de marzo de 2024. Ese día, El Mundo publica una información que señala la existencia de un acuerdo entre la pareja de Ayuso y la Fiscalía
Fiscalía en el que este admite los delitos de fraude fiscal y falsedad documental para evitar la pena de prisión. Es entonces cuando estalla el caso y desencadena en 13 horas de llamadas y mensajes que han derivado en la primera imputación de la historia del fiscal general del Estado. El caso arranca realmente una semana antes, 8 de marzo, de la publicación de esta información, cuando la fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Pilar Rodríguez, informó vía telefónica al fiscal de Delitos Económicos de Madrid, Julián Salto, del vínculo de González Amador con Isabel Díaz Ayuso y le pidió una copia de la denuncia. Volvemos entonces al 13 de marzo, cuando después de conocer ese acuerdo a través de la información publicada en los periódicos, Pilar Rodríguez vuelve a llamar a Salto para solicitarle todos los correos electrónicos intercambiados para realizar una nota de prensa y desmentir la información, porque Álvaro García Ortiz estaba preocupado por la noticia, dice la propia Pilar Rodríguez en esos mensajes. Cumpliendo con las órdenes jerárquicas, Salto accede y reenvía todos los correos tanto a Pilar Rodríguez como a Adriana Lastra, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid. Esta última declaró ante el juez su negativa a publicar la famosa nota de prensa, ya que incluía datos comprometedores que son precisamente los que mantienen ahora a García Ortiz imputado. A pesar de su negativa, Adriana Lastra recibió presiones por parte de la Fiscalía General del Estado para publicar dicha nota. La fiscal superior de la Comunidad de Madrid recibió mensajes como hay que sacarla ya, es imperativo sacarla o nos van a ganar el relato. Finalmente, el día 14 de marzo se publica la nota de prensa firmada por Pilar Rodríguez y Julián Salto, tras el conocimiento del delito de revelación de secretos y el posterior escándalo mediático que este supuso. El fiscal general del Estado asume en rueda de prensa la responsabilidad y autoría de esa nota de prensa. Asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa. No voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento transparente de esta institución. No pienso consentir que la fiscal jefa de Madrid o el fiscal encargado del caso sean perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva. A pesar de todo ello, de la imputación del fiscal general del Estado y del delito flagrante de vulneración de derecho, el Gobierno ha cerrado filas en torno a la figura de Álvaro García Ortiz porque dicen que solo estaba desmintiendo un bulo. Gracias, Ignacio. Vamos a conocer también las reacciones a este hecho inédito en nuestra democracia. Primero vamos a ver qué dicen las diferentes asociaciones de fiscales, las cuales nada más conocer la noticia de esta imputación del fiscal general del Estado ya emitieron sus comunicados. Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. 2 de las 3 asociaciones de fiscales han solicitado este miércoles la dimisión del fiscal general del Estado. Así lo han hecho la mayoritaria asociación de fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Ambas asociaciones, en sus respectivas notas de prensa, reconocen que ha perdido la condición de jurista de reconocido prestigio, aunque admiten que existe presunción de inocencia para García Ortiz. Argumentan también que no puede mantenerse en el cargo por la dignidad de la carrera fiscal, y las asociaciones recuerdan que la institución es garante de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos. Por otra parte, la Unión Progresista de Fiscales, de la que García Ortiz fue presidente, ha respaldado su decisión de mantenerse en el cargo y ha mostrado su total discrepancia con la decisión del Tribunal Supremo de abrir una causa por presunta revelación de secretos. Pues el escándalo está servido, amigos. Uno más, y uno muy grave, uno más que supone un récord inédito, algo inédito en la historia de la democracia española. El fiscal general del Estado investigado por la comisión de un presunto delito de revelación de secretos. Y aquí no pasa absolutamente nada. El problema, la cuestión de fondo, es que la Fiscalía se entera de que el novio de Isabel Díaz Ayuso pues estaba inmerso en una causa por un presunto delito fiscal. Y los datos se filtran a la prensa. La prensa se entera. Después se conoce que la propia Fiscalía había ofrecido un acuerdo a González Amador para cerrar el caso. Admites la cuestión, como suele suceder en este tipo de casos judiciales relacionados con delitos fiscales. Se ofrece un acuerdo por el cual se reconoce el delito, se paga lo que se debe y se evita la pena de cárcel. Eso se conoce también. ¿Y cuál es la reacción de la Fiscalía? No podemos admitir que la Fiscalía le haya ofrecido un acuerdo al novio de Isabel Díaz Ayuso, como sucede, insisto, normalmente en este tipo de casos. Y se activa la maquinaria. Se activa la maquinaria para
tener acceso a todos los correos intercambiados entre el fiscal que lleva el caso y el abogado del novio de Ayuso. Y esos datos llegan al correo personal del fiscal general del Estado. Heta aquí que en cuanto se conocen, en cuanto obtiene esos correos, se filtra la información a la prensa, señalando que no había sido el fiscal el que le había propuesto un acuerdo, sino que el novio de Ayuso había admitido los cargos que se le imputaban y que, por lo tanto, estaba abierto a alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. Pero la cuestión de fondo, lo importante aquí, no es quién ha pedido un acuerdo, quién no. Ni el caso del novio de Ayuso, que nada tiene que ver con las funciones que desempeña Ayuso como presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid. El caso, la cuestión de fondo, lo que está investigando el Tribunal Supremo es el manejo de datos privados por parte de la Fiscalía. Datos privados y confidenciales que no pueden ser revelados por un funcionario público y su filtración a la prensa. Eso es lo que se está investigando ahora mismo por parte del Tribunal Supremo. Y esa es la causa por la cual el fiscal general del Estado ahora mismo está siendo investigado, ha sido imputado por un delito muy grave, en el caso de un funcionario público, como es la revelación de secretos. Y lo increíble, lo surrealista, lo que no pasa en ningún otro país serio del mundo, es que una vez que el fiscal general resulta imputado, se mantiene en su cargo. Eso es impensable. Impensable en cualquier democracia liberal, impensable en cualquier país serio, impensable en cualquier país mínimamente decente. Pero amigos, estamos ante un gobierno de indecentes y de inmorales. Y en el Partido Popular señalan que tanto Pedro Sánchez como el fiscal general deben abandonar sus puestos inmediatamente tras asegurar que lo han corrompido absolutamente todo. El presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, alerta del daño reputacional de España y también ha informado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de la corrupción del gobierno de España. Maite Loureiro, buenos días. Buenos días. Feijóo se ha volcado esta semana en denunciar la corrupción del Gobierno. Después de querellarse el lunes contra el PSOE por posible financiación irregular, el miércoles se dirigía de esta forma a Pedro Sánchez en el Congreso. Usted llegó como adalid contra la corrupción y ha acabado con nombre en clave en la trama corrupta, el 1. Lo sabía todo desde hace más de 3 años y lo tapó. Su agonía legislativa le va a parecer una broma al lado de su agonía judicial. Márchese ya. El jueves desde Bruselas denunciaba el daño reputacional a España. Ustedes se pueden imaginar que los colegas europeos han mostrado su preocupación por la situación judicial del Gobierno de España y también del entorno del presidente del Gobierno de España. Estamos con un enorme daño reputacional hacia nuestro país. Y el viernes advertía desde Berlín que estamos solo en el principio. Esto, en mi opinión, no ha hecho más que empezar. Y por lo tanto el presidente del Gobierno está en un punto de no retorno. El PP pide la dimisión del fiscal general del Estado por su imputación, la comparecencia de Félix Bolaños en el Senado y la personación en el caso de los hidrocarburos que investiga el fraude de hasta 180 millones de euros. Gracias, Maite. También se han mostrado muy críticos en Vox. Su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha reprochado este jueves al fiscal general que fuera a una entrevista en televisión, en 24 horas, como hemos escuchado antes, como si su imputación fuera un asunto de la prensa rosa. Bueno, nosotros lo que exigimos de momento es la dimisión, es decir, estamos ante el primer fiscal general del Estado de nuestra democracia imputado por revelación de secretos, pero esto no es ni más ni menos que el resultado de haber colonizado las instituciones desde que llegó el Partido Socialista al gobierno. Cuando tú pones a gente a dedo y pones a gente haciendo política en las instituciones, pues lo que tienes es a una fiscalía haciendo política en lugar de salvaguardar la justicia en nuestro país. Es una auténtica vergüenza que el fiscal general del Estado, tras ser imputado, no solamente no haya dimitido, sino que además se haya ido a la televisión como si su imputación fuese un asunto pues, de la prensa rosa, ni más ni menos.
Y en el Gobierno la imputación de García Ortiz no ha sentado nada bien y fuentes del Ejecutivo lo califican de una cabriola. Todos los ministros salieron a defender al fiscal general, al igual que hizo también este jueves el presidente Pedro Sánchez. Respaldamos la acción del fiscal general del Estado porque ha hecho su trabajo, ha hecho lo que debía hacer, que son dos cosas. La primera, perseguir al delincuente y, en segundo lugar, combatir la desinformación y un bulo. Porque el origen de todo esto es que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la sazón pareja de este delincuente confeso, propaga un bulo y desinformación para situar la mentira del lado de la Fiscalía General del Estado. Y lo que nos falta es que el Partido Popular, el señor Feijóo, a su jefa, a la señora Ayuso, le exija las responsabilidades políticas, que no pueden ser otras que la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Los socialistas no acaban de entender que se le impute por revelación de secretos cuando en el correo filtrado figuraban hasta 30 destinatarios. Desde Moncloa aseguran que el fiscal general perseguía un delito y ha sido imputado, dicen desde Moncloa, por tratar de defender la verdad, algo que no es cierto. Rubén Fernández, ¿cómo ha sentado en Moncloa la imputación? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En el Gobierno, la imputación a García Ortiz no ha sentado bien y fuentes del Ejecutivo lo califican de una cabriola. Los socialistas no acaban de entender que se le impute por revelación de secretos cuando dicen en el correo filtrado figuraban más destinatarios. ¿Por qué deducen que es el fiscal general? Se preguntan en el Gobierno, aunque hay quien considera en el Ejecutivo que el caso quedará en nada. Incluso auguran que los periodistas que recibieron esa copia de mails se escudarán en el secreto profesional y el Supremo tendrá que absolver o archivar el caso. En el Gobierno pronostican que la instrucción será breve, que no durará más de 6 meses y acabará dándoles la razón. Pero cargan contra el Supremo. Es un paso muy grave investigar a un fiscal general del Estado para que quede en nada, tercian fuentes gubernamentales. Con quien no ocultan su malestar es con el presidente de la Sala Segunda del Supremo, presidida por Manuel Marchena, que es quien ha decidido imputar a García Ortiz. Este es el segundo varapalo de este magistrado al Gobierno en menos de 3 meses, ya que este pasado mes de julio confirmó que no aplicaría la amnistía al delito de malversación. Se está dando la sensación que la justicia no es ciega, es tuerta y solo está viendo por el ojo derecho, tercian en el Ejecutivo en una clara alusión a la Sala Segunda del Supremo. Bueno, ¿y qué me cuentan del argumento que utiliza el Gobierno para defender la permanencia de García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado? Dice el presidente del Gobierno y su ministro de Justicia: no, hombre, si lo que ha hecho García Ortiz es revelar en una nota determinados datos para desmontar un bulo. Para desmontar un bulo. Para empezar, no hay bulo. Esa es la primera. No hay bulo. No es cierto lo que está señalando el Gobierno. Fiscalía, el fiscal del caso y el abogado del novio de Ayuso estaban negociando un acuerdo. Un acuerdo por un presunto delito fiscal, como sucede normalmente en este tipo de casos. Tenemos un ejemplo muy reciente al respecto y mucho más escandaloso. Morodo, ex embajador de Zapatero en Venezuela, que resulta que cobraba comisiones del régimen de varios millones de euros y ocultó esas ganancias al fisco. El fisco se entera y llega a un acuerdo con Morodo para que evite entrar en prisión. Reconoce los delitos, evita la prisión y tiene que pagar a cambio 1,4 millones de euros. Lo que se ha revelado en la prensa, ese intercambio de correos, era un acuerdo entre fiscal y abogado. No hay bulo de ningún tipo. Y aquí la cuestión no es quién ha propuesto el acuerdo antes o después. La cuestión es que se estaba negociando un acuerdo. Que ya no se está negociando, por cierto. Pero la clave del asunto no es ese, porque no hay bulo al respecto. Forma parte de una negociación entre un particular y su abogado y la Fiscalía, por un presunto delito. Punto y final. Que nada tiene que ver, insisto, con las funciones, la responsabilidad política que desempeña la presidenta de la Comunidad de Madrid. Nada que ver. Es un caso privado, particular. Lo grave aquí es que desde la Fiscalía, por parte de funcionarios públicos, presuntamente se han usado datos confidenciales, privados, que no pueden salir a la luz, como es el caso de una negociación entre Fiscalía
y abogado para utilizarlo con fines políticos, para atacar a la presidenta madrileña, hacerle daño, intentar derribarla. Y eso es lo que no tiene un pase en una democracia liberal. Resulta que en este país no se puede, por parte de la inspección fiscal, revelar datos confidenciales de los contribuyentes. Nadie puede acceder a una declaración de la renta de un particular, de un ciudadano. Eso está prohibido por ley. Al igual que está prohibido por ley que un doctor revele el historial médico de un paciente. Eso es básico. Eso está blindado. Y resulta que aquí, según está investigando el Tribunal Supremo, desde la Fiscalía se filtraron datos confidenciales, datos privados de un particular, de una negociación entre Fiscalía y abogado. Eso supone una vulneración de un derecho básico, que es el derecho a la legítima defensa. ¿Pero en qué país estamos? Por eso se está investigando al fiscal general del Estado. Y no dimite. Y no dimite. No solo no dimite, sino que el gobierno lo apoya. Esto es el mundo al revés. Y esta noticia se conoció el miércoles cuando estaba en marcha en el Congreso de los Diputados la sesión de control al Gobierno. Un pleno caracterizado una semana más por el escaso debate parlamentario al que ya estamos acostumbrados y los continuos enfrentamientos entre Gobierno y oposición. Los ataques sobre los casos de corrupción entre ambos partidos fue el principal tema de la jornada. No le pudieron preguntar a Pedro Sánchez sobre el fiscal general del Estado porque abandonó el pleno antes de que se conociese la noticia. La crónica parlamentaria es de Jesús Ubeda. Muy buenas, pueblo trinchérico. Va la crónica parlamentaria. Vaticinaban los augures que en la sesión de control de este miércoles Sánchez y Feijóo se enfrentarían como Gog y Magog en el apocalipsis de San Juan. El combate dialéctico fue duro. El líder de la oposición le exigió al, en palabras del preso Víctor de Aldama, señor 1, o sea, al presidente del gobierno, que se marche, habiendo enumerado previamente los principales episodios de su agonía judicial. Por su parte, el marido de Begoña se defendió como un león herido, escudándose en la condena de Zaplana y tildando de corrupta a Isabel Díaz Ayuso. Feijóo, sin gafas y como entrenado por Mourinho, atacó directo y sin hacer prisioneros. ¿Podría decir a los españoles cuántas veces, dónde y sobre qué hablaron usted o su mujer con el señor Víctor de Aldama, actualmente en prisión? Sánchez recurrió al y tú más y, sin partirse la caja, alegó que ante los casos de corrupción actúa con contundencia, colabora con la justicia y gobierna. En fin, en su réplica, el presidente del PP le aclaró que colaborar con la justicia no es ponerle 2 querellas al juez que le investiga. Todos los caminos conducen a usted. Sabía lo de Delsi y mintió. Sabía lo de Ábalos y le aforó. Sabía lo de su mujer y la encubrió. Sabía lo del rescate multimillonario de la compañía aérea y participó. Sánchez contraatacó ciscándose en el PP con virulencia, sí, pero con cierta contención, como con miedo a pisar una mina y sin sorprender. A ver, lo de Zaplana estaba a huevo. En vano, el líder del Ejecutivo intentó correr un tupido velo sobre los escándalos que le colapsan, atizando, como ya se ha apuntado, a su verdadera némesis. En el Partido Socialista Obrero Español, quien la hace la paga. Y en el suyo, señoría, cuando se denuncia un caso de corrupción, se le echa a la calle y se ensalza a aquellos que tapan la corrupción, como fue su caso con el señor Casado y la corrupción de la señora Ayuso. Cuca Gamarra a María Jesús Montero. ¿Desde cuándo usted lo sabía y lo tapó? ¿Ahora puede garantizar la limpieza del rescate de Air Europa? ¿Y nos puede contar algo de esas bolsas que circulaban por Ferraz? La ministra de Hacienda acusó al PP de inventarse noticias. Lo del informe de la UCO, bueno, ya sí eso. Miguel Tellado, que preguntaba a Marlaska, le cantó a Bolaños la noticia de la imputación del fiscal Albarone. Imputado por unanimidad por la Sala Segunda del Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos. El ministro de Presidencia le escuchaba sonriendo. El portavoz parlamentario del PP al titular de la cartera de Interior. La UCO es un bulo. La UCO es fango. La UCO está investigando a su propio ministerio, a su propio departamento. El señor 1 es Pedro Sánchez, el que daba las órdenes. El señor 2 era Ábalos, el que ejecutaba las órdenes del 1. Y lamentablemente, ¿sabe a qué conclusión llegamos? El señor 3 es usted y es quien trataba de tapar toda la trama de corrupción. Gog y Magog,
No sé, pero esto es una guerra en toda regla. A ver quién vence, a ver quién cae. Aquí lo contaremos. Gracias, Jesús. Y otro de los puntos también reseñables fue cuando, durante la sesión de control, Sánchez no perdió la oportunidad de volver a relacionar a la presidenta madrileña con la corrupción. Tápense un poco, porque de la A de Ayuso a la Z de Zaplana tienen un caso de corrupción para cada letra del abecedario. Y Isabel Díaz Ayuso no se quedó callada, aprovechó en la Asamblea de Madrid este jueves para responder al presidente del Gobierno. Ayer, el señor Sánchez, el señor uno de todas las tramas de corrupción que están asolando a España, se atrevió desde el Consejo, desde el Congreso de los Diputados, a difamarme nuevamente. Así que aquí le pienso responder, porque si tenemos que hablar de corrupción de la A a la Z, no vamos a empezar por Ábalos y vamos a acabar por Zapatero. Vamos a hablar de la B, de Berni, de Barrabés y de Begoña, imputada, la mujer del presidente del Gobierno, imputada y que está en todas las salsas. Otra que va para adelante. Ante los escándalos que acorralan al Gobierno, como el caso Koldo, caso Partido Socialista, el Partido Popular presentó el lunes una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional contra el Partido Socialista, acusándole de presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. Es importante prestar atención a esta estrategia del Partido Popular porque la denuncia se basaba en una información periodística publicada en el periódico digital de Objective. En esta información, una persona anónima revela la entrega de bolsas de dinero en la sede de Ferraz a cambio de favores políticos. El PP aseguró que estos son visos y sospechas, de manera que a partir de ahora le toca a la justicia dirimir si admite a trámite esta querella porque hay indicios o si la desestima. Desde el PP podrían haber presentado la querella apoyándose en los más de 300 folios de documentación de la investigación contrastada de la Guardia Civil sobre la corrupción del PSOE, Ábalos y también sobre el Gobierno, pero la presentaron por una información periodística que, aunque está bien sustentada, no está investigada de momento por la Guardia Civil. Sin embargo, en el PP la defendieron. Borja Semper, el portavoz popular. Es de tal envergadura y es tan grave que nos parece razonable que sea también investigada por la justicia, que se abra una nueva pieza y que este caso de financiación irregular, de supuesta financiación irregular del Partido Socialista sea investigada también por la Audiencia Nacional. Y la novedad es que la Fiscalía Anticorrupción se ha pronunciado y no ve indicios delictivos en la querella del Partido Popular contra el Partido Socialista y ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que inadmita la denuncia de los populares. El presidente Alberto Núñez Feijóo ha denunciado la querella presentada y ha defendido la querella presentada y asegura que lo han hecho porque lo tenían que hacer. Hay algunas informaciones periodísticas que inicialmente se archivan porque considera un fiscal que no hay información suficiente y que posteriormente se reactivan cuando ustedes u otros actores acreditan que esa información se ha complementado y completado. Hemos hecho lo que creíamos que teníamos que hacer. Lo importante no es cómo se inicia una actuación judicial, sino cómo acaba. El juez Pedraz, que había pedido su opinión al Ministerio Público, deberá pronunciarse ahora sobre la denuncia contra los socialistas. Y después de conocer el informe de la Guardia Civil que implica a Sánchez en el caso Partido Socialista y deja al borde de la imputación a José Luis Ábalos, otra de las cuestiones que se han barajado, aunque sin ningún éxito esta semana, ha sido la posibilidad de una moción de censura contra Pedro Sánchez. Cabe recordar que en el informe se señala que fue el presidente del Gobierno quien autorizó la llegada de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a España, pese a que no podía pisar territorio español. Esta semana hemos conocido que Vox apoyaría la moción de censura, aunque se sumase Junts, si es para adelantar las elecciones, lo aseguraba así su portavoz Pepa Millán. Nosotros apoyaríamos una moción de censura presentada por el Partido Popular si se comprometen a la convocatoria inmediata de elecciones y que no hay ningún tipo de pacto con Junts. Luego se pronunció la presidenta de Junts, Laura Borràs, aseguró que su partido no descartaba absolutamente nada para hacer valer sus votos en el Congreso, pero poco después, en una publicación en X, antigua Twitter, matizó sus palabras y aseguró que es absolutamente falso que Junts o su presidenta hayan abierto la puerta a ninguna moción de censura. También lo ratificó este miércoles en Antena 3 la portavoz Míriam Nogueras. Sí, yo creo que hemos sido muy claros. Nosotros no estamos aquí. La respuesta es no. Y creo que hemos sido súper claros desde el primer día. Nosotros no formamos parte de ningún bloque español. A nosotros lo que nos interesa es Cataluña y els catalans. Veo que todo el mundo tiene mucho interés en ponernos en un bloque o en otro.
pero creo que hemos dejado claro, tanto en nuestras votaciones como en nuestra claridad a la hora de explicar dónde estamos, que no formamos parte de ningún bloque. Esto dicen desde Junts cuando el partido se halla en plenas negociaciones con el Partido Socialista. El secretario de organización de Ferraz, Santos Cerdán, ha estado hace poco en Suiza profundizando en estos contactos y esta semana hacía gala de tranquilidad en los pasillos del Congreso para pactar el techo de gasto, primer paso para la elaboración de los presupuestos generales del Estado. Y desde el Partido Popular descartan esta moción de censura y consideran que no dan los números, también confían en seguir desgastando al Gobierno. Incluso la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado esta semana que con Puigdemont no van a votar. Desde luego, con aquellos que desprecian a España, no iría a ningún lado, porque no son de fiar. Y más de un centenar de asociaciones preparan una gran manifestación en Madrid para protestar contra todos estos escándalos que estamos comentando que rodean al Gobierno y a Pedro Sánchez y para reclamar unas elecciones generales. La protesta está convocada para mañana domingo 20 de octubre a las 12 del mediodía en la Plaza de Castilla. La concentración tiene como objetivo decir basta ante la degradación de las instituciones y los casos de corrupción que salpican al Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero también para plantarse contra las concesiones del Partido Socialista al independentismo catalán y vasco. Vamos a conocer todos los detalles, Adrián. Por la unidad, la dignidad, la ley y la libertad. Elecciones generales ya es el lema de la concentración que ha convocado la Plataforma por la España Constitucional, que agrupa a un centenar de asociaciones cívicas. Los organizadores denuncian también el gravísimo deterioro de la democracia que vive España y la obscena compra de apoyos parlamentarios con medidas que socavan la igualdad, la solidaridad interterritorial y el imperio de la ley. El texto del comunicado explica que no es una concentración de izquierdas, derechas o centro, sino de demócratas dispuestos a hacer frente a un proceso que conlleva un carrusel de cesiones y la perversión de la Constitución. Los convocantes piden a los españoles que no permanezcan impasibles ante las medidas que está tomando el gobierno de Pedro Sánchez y toda la corrupción que cerca a la Moncloa. Uno de sus promotores es el expolítico Alejo Vidal Quadras, que ha hecho un llamamiento en el programa Es la Mañana de Federico para que acuda la gente de forma masiva a esta convocatoria. Eso se estudiará, es decir, un gobierno de la nación que gobierna aliado con aquellos cuyo objetivo político explícito es destruir esa nación. Eso es un fenómeno inédito. La gente tendría que ir a la Moncloa y sacarlo de allí a gorrazos, y sin embargo tiene todavía una intención de voto que le da esos 120, 125 diputados. Eso es una cosa muy extraña. El acto, recordamos, con el apoyo de PP y Vox, tendrá lugar mañana domingo 20 de octubre en la Plaza Castilla de Madrid a partir de las 12 de la mañana. Contra la degradación institucional que sufre España hay que dar el frente, hay que dar la batalla en todos los frentes, incluido también en la calle, la movilización social. Hacemos una pequeñísima pausa y regresamos de inmediato. Y en clave internacional, Israel ha vuelto a dar un golpe sobre la mesa tras confirmarse la muerte del líder de los terroristas de Hamás en un bombardeo el pasado jueves en el sur de la Franja de Gaza. El fallecido era el hombre más buscado por el ejército israelí por ser considerado el cerebro de la matanza de Hamás del 7 de octubre, además de tener conocimiento de que se escondía usando a los rehenes israelíes como escudo humano. No ha sido el único gran objetivo neutralizado también esta semana, en las últimas horas, por el ejército de Netanyahu. Esta semana, porque el viernes se confirmó también la muerte en un ataque aéreo de un comandante de alto rango del grupo terrorista Hezbollah. Como respuesta a este asesinato, los terroristas han lanzado varios ataques contra Israel con un total de 50 misiles, pero eso sí, todos ellos han sido neutralizados por las defensas de Israel. Bueno, y llegamos al tiempo del análisis personalísimo, la firma de Miguel Ángel Pérez, responsable de Tribunales de Libertad Digital. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manuel. Bueno, fiscal general del Estado, García Ortiz, imputado, investigado por un presunto delito de revelación de secretos. ¿Cómo ha caído esto dentro de la Fiscalía? Porque el Consejo Fiscal, reunido esta misma semana, ha solicitado la dimisión de García Ortiz, pero no hay forma, Miguel Ángel.
Pues sí, la verdad es que Manuel ha sido obviamente recibido con una gran indignación, una indignación que viene acumulada desde prácticamente el nombramiento de Álvaro García Ortiz, porque lo cierto es que desde que fuera elegido fiscal general del Estado en sustitución de Dolores Delgado, de su amiga Dolores Delgado, pues Álvaro García Ortiz ha actuado como un ministro fiscal o como un fiscal ministro y nada de fiscal general del Estado para defender la legalidad, la independencia del Ministerio Fiscal o la imparcialidad. Todas sus decisiones que casualmente pues han sido beneficiosas para el gobierno o para el Partido Socialista y obviamente, claro, cuando convoca a la Junta de Fiscales de Sala, que él ha colonizado en los últimos años, trufándolo de miembros de la Unión Progresista de Fiscales, que es su asociación, obviamente lo que se espera es que le den su apoyo. Es que faltaría más, la noticia hubiera sido que todos los de la UPF no hubieran apoyado a Álvaro García Ortiz, pero desde luego eso no se puede utilizar como un argumento de respaldo al fiscal general del Estado, porque es una Junta de Fiscales de Sala que ha elegido en su mayoría el propio García Ortiz y Dolores Delgado. Sin embargo, es verdad que por la tarde en el Consejo Fiscal, pues el Consejo Fiscal está formado por vocales que han sido elegidos directamente por la carrera fiscal. Pues bien, de esos 9 vocales elegidos, 7 pidieron la renuncia de Álvaro García Ortiz. También obviamente pues ha sido indignante pues el comunicado, ¿no?, que anunciaba pues el propio fiscal general del Estado minutos después de que el Tribunal Supremo le imputara por ese delito de revelación de secretos, en el cual en una línea decía pues que después de esta situación inédita en la que un fiscal general del Estado es imputado, se tenía que llevar a cabo pues una reflexión. Esta reflexión duraba una línea, porque en la línea siguiente ya anunciaba el propio García Ortiz pues que iba a continuar en el puesto y que aunque quizás no es lo más cómodo para él mismo, él consideraba que era lo más beneficioso para el propio Ministerio Público. Esto obviamente es una tomadura de pelo para todos los fiscales y aquí lo sorprendente es que, como decías tú hace unos instantes, Manuel, no pasa nada, la carrera fiscal se queda callada porque hay mucho miedo ante el fiscal general del Estado y los fiscales se quedan callados, no hay movilizaciones, no hay protestas y tampoco hay protestas del resto de ciudadanos españoles. Esto es importante lo que está señalando después de los comunicados solicitando, exigiendo la dimisión de García Ortiz, tanto en el seno del Consejo Fiscal como por parte de las asociaciones mayoritarias de fiscales. Pues hay cierto miedo, hay cierto temor dentro de la Fiscalía, porque es que García Ortiz se mantiene contra viento y marea al frente de la Fiscalía. Desde tu punto de vista, Miguel Ángel, ¿cuál es el futuro procesal de Ortiz? Porque claro, ahora se abre una incógnita. ¿Cómo es posible que si Ortiz finalmente es juzgado y se sienta en el banquillo, quién va a ejercer la labor de fiscal? Porque resulta que el fiscal encargado del caso va a ser un subordinado de García Ortiz. Pero esto, ¿en qué país vivimos, Miguel Ángel? Pues así es, la verdad es que no deja de ser todo pues una cosa sorprendente e indignante, porque obviamente Álvaro García Ortiz, el perfil que tiene todos lo conocemos, no va tanto al choque como lo iba haciendo Dolores Delgado, ¿no?, digamos, pero sin embargo pues con esos buenos modales Álvaro García Ortiz al final pues hace las mismas cosas o incluso peores que Dolores Delgado, ¿no? Hay que recordar solamente esa declaración en televisión española minutos después, horas después de ser imputado, en el cual pues hacía una amenaza velada a la oposición diciendo que como fiscal general del Estado pues que tiene acceso a información muy sensible, pero que en ningún momento la iba a filtrar, pero que podría hacer mucho daño, ¿no? Obviamente esto no tiene ningún pase como fiscal general del Estado y es una actitud totalmente gangsteril y mafiosa, amenazando pues como digo, a la oposición. Su mano derecha no es mejor que él. Ángeles Sánchez Conde, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, que podría ser una de las posibles candidatas si Álvaro García Ortiz fuera relevado del cargo, se marchara, no iba a ser mejor que él, porque es una fiscal que se ha caracterizado por su sectarismo y de hecho solamente tenemos que recordar que en el escrito en el cual pedía defendía la inocencia del fiscal general del Estado, señalaba a medios de comunicación, entre ellos a Libertad Digital,
digital, poniéndonos en el foco como que habíamos difundido bulos e infundios contra el fiscal general y otros fiscales, y obviamente pues es una fiscal que no iba a hacer una labor mejor que la que está haciendo Álvaro García Ortiz. Ahora habrá que ver cuál es el qué nos depara la investigación. Es verdad que el Tribunal Supremo, digamos que ha cambiado el enfoque de la investigación que estaba, digamos, mostrando el TSJ de Madrid, porque el TSJ de Madrid ponía en el foco en la nota difundida por el gabinete de prensa por orden del fiscal general del Estado. Sin embargo, el Supremo lo que ha hecho ha sido poner el foco en los correos electrónicos. Si hubiera continuado el enfoque de la nota difundida por Álvaro García Ortiz, se podría decir que prácticamente iba a ser condenado, porque es que el propio fiscal general del Estado había reconocido públicamente que él había dado la orden, que había ordenado ese código rojo. Sin embargo, ahora mismo habrá que llevar a cabo una investigación que va a ser quizá un poco más complicada, porque habrá que investigar precisamente pues qué personas tuvieron acceso a esos correos electrónicos y cómo se difundieron y quién dio la orden. Va a ser una investigación más complicada, pero lo que está claro es que si el Supremo ha tomado la decisión de abrir esta investigación es porque ve margen, obviamente, para que pueda llegar a buen puerto, y si no se hubiera archivado. Pues Miguel Ángel, estaremos muy pendientes de todo este proceso. Muchísimas gracias, fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Manuel. Bueno, pues llegados a este punto, hacemos una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia.